Qué alegría reunirnos una vez más, mis queridos hijos, para compartir, para saborear, para disfrutar de este encuentro de la palabra, este encuentro de oración, este encuentro donde el Señor, por medio de su palabra, nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Y qué bonito que nosotros podamos comprender qué es lo que es el templo y qué es lo que es la casa de oración. Hoy, mis queridos hijos, nosotros pues hemos compartido esta palabra que verdaderamente tiene que hacer algo en mi vida, algo en mi ser. Hoy vemos por los medios de comunicación cómo siguen profanando los templos. Es más, uno se aterra cómo los bandidos, los ladrones o también otras sectas o otras personas de otras denominaciones satánicas y demás entran especialmente a profanar el templo. Pero eso nos escandaliza, claro, nos escandaliza porque sabemos que ahí está la reserva, están las santas formas, está la hostia consagrada, están los vasos litúrgicos, está el sagrario. Bueno, en fin, está todo lo que tenemos en el templo, que es donde nosotros nos congregamos especialmente para dar culto y recibir la palabra de Dios y participar de la Santa Cena, en este caso de la Santa Eucaristía, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tendríamos que hablar de dos clases de templo que nosotros conocemos. Ese templo físico que a veces nos escandalizamos por tantas cosas que vemos por los medios de comunicación y la profanación, pero también ese templo espiritual o ese templo que es nuestro cuerpo. Y de ahí es donde nosotros vamos a partir para que verdaderamente comprendamos. El Señor nos habla especialmente de un templo físico y de un templo, de un cuerpo, que es este donde el Señor habita espiritualmente cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos preparamos especialmente. Volvemos nuevamente, nosotros nos escandalizamos cuando vemos en las noticias que han profanado un templo, que se han entrado, que han robado, que se han llevado las formas, que las han tirado y demás. Pero más que esta profanación, hay que saber que hay muchas personas que dicen, uy no, yo por más que sea, yo nunca profanaría un templo. El templo necesita todo el respeto, pero hay muchas personas que siguen profanando el templo y no hacen una reparación por aquella profanación que han cometido. Hay que saber que el Señor llegó y encontró a unos cambistas, a unos vendedores que habían convertido su casa de oración en una cueva de ladrones. Pero devolvámonos un poquito, recordemos la lectura que hicimos al comienzo donde nos hablan que repararon, que hicieron, que cumplieron un año, que por medio de cantos y demás lo que había pasado, porque recordemos que les habían entrado en el templo y nos muestran la forma de reparar, nos muestran la forma de volver a consagrar, a abrir las puertas, a dedicar especialmente el lugar a lo que es, a la oración, al encuentro, al diálogo, a la escucha, y nos muestra de qué manera volvieron a darle vida a este templo que había sido profanado, donde habían intentado sacrificar sobre el altar. Recordemos que habían botado la piedra de ara, por eso nuestros altares en la Iglesia Católica, nuestros altares siempre van a tener una piedrita de ara. Qué bonito que ustedes supieran por qué la piedra ara, por qué se le coloca el ara directamente al altar. Pero bueno, eso será otros temas maravillosos y en algún momento les voy a mostrar una piedra de ara, pero si ustedes van a sus templos, cuando quitan los manteles, ahí van a encontrar una piedra de ara. Sí, entonces pues ya lo sabrán más adelante, ya lo indagarán. Entonces, mis queridos hijos, para volver nuevamente, entonces sabiendo que habían pasado eso, los sacrificios y demás, entonces la comunidad llegó y reparó. Lo reparó directamente pues con los sacrificios, lo reparó directamente con sus cánticos, con lo que hicieron ahí, le dedicaron los 9 días pues directamente para la bendición, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, mis queridos hijos, vuelvo a decir, nosotros, aunque no participemos directamente de cuando se meten los ladrones, de todo ello, porque nosotros en nuestro corazón no está, hay veces nosotros seguimos profanando los templos y nosotros no hacemos reparación de eso que estamos haciendo dentro de los templos. Los templos son casas de oración, lo dice la Sagrada Escritura. Los templos son casas de encuentro. Los templos son casas donde nosotros nos encontramos para orar, para meditar, para hacer silencio, para celebrar, para recibir espiritualidad, para encontrarnos con aquel que está en el tabernáculo, con el sagrario, con el Señor que está ahí. Ese es el templo, un lugar donde antiguamente podemos recordar a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, nuestros adultos mayores, que especialmente para ir a la celebración litúrgica de los domingos, ellos tenían un traje especial. Y ellos le llamaban a ese traje el traje dominguero o el traje para ir a misa. Era un traje de paño, las mujeres con su velito, su sombrero, el hombre de paño con su corbata, y era el traje dominguero, el traje que solo compraban para ir presentados a esa gran celebración, porque ellos sí comprenden que la celebración litúrgica, que la Eucaristía es una fiesta muy alegre, que la Eucaristía es donde uno se va lo mejor presentado, porque es donde vamos a participar de la boda del Cordero, es donde vamos a participar de ese encuentro con el Señor, es donde Él se nos hace presente, y por eso nuestros abuelos tenían hasta un sombrero especial. Uno que era su sombrero de trabajo, pero tenían su sombrero nuevito para ir a la misa. Tenían su traje elegante para ir a la misa y sus zapatos bien embolados, bien lustrados para participar de esa celebración. Pero vuelvo a decir, mis queridos hijos, muchos de nosotros seguimos profanando los templos. El Señor llegó y vio que el templo estaba convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban negociando, porque estaban los cambistas, porque me imagino estaban haciendo otras cosas, pero no dedicaron el templo a lo que es. Y de ahí es donde, mis queridos hijos, nosotros seguimos profanando el templo sin saberlo, y muchos lo hacen. Y hay que hablarlo de una manera escueta, hay que hablarlo de una manera pues que nosotros lo podamos comprender, porque directamente hay veces nosotros como demonios entramos a destruir ese templo. Puede ser que yo no llegue a rayarlo, puede ser que yo no llegue a destruir las cosas, pero con unos simples gestos, actitudes y demás, nosotros podemos estar profanando el templo. Hay unos, mis queridos hijos, que hasta los mismos sacerdotes pueden empezar a profanar los templos. ¿Cómo así que los sacerdotes también pueden profanar los templos? Sí, claro. Hay algunas parroquias donde dentro de los templos, ahí al lado de las bancas, están vendiendo que las velitas, están vendiendo que los rosarios, están vendiendo que todo esto. Todo en la iglesia tiene su lugar, y hay unos salones especialmente para que el sacerdote pueda poner sus ventas y demás, su despacho parroquial ahí. Hay otros que ahí, a la entrada, mejor dicho, están que con las empanadas, que con los tamales, que con todo esto, y están negociando dinero por dentro, por fuera y demás. Son cosas que deben de estar en su lugar. Las parroquias tienen unos locales, unos salones, que directamente nosotros somos los responsables de hacerlos, de construirlos, para que todo lo que es el sostenimiento, las ventas, los rosarios, los libros, todo ello no se haga dentro de los templos, sino se haga aledaño directamente a la parroquia. Porque cuando usted entra a un templo, entra a orar, pero si usted está orando y por él está diciendo a 5.000 el cirio, el rosario a 3.000, ¿y cuánto cuesta? Se está convirtiendo ese templo. Por eso decimos que muchos de nosotros los pastores somos culpables
de que sigamos profanando los templos con las ventas, que sí, que son importantes porque ayudan a sostener la obra, pero que es importante como pastor tener un lugar aparte del templo, en el despacho, un salón contiguo donde la gente pueda llegar con tiempo, adquirir sus cosas y poderlas entrar y no empezar a negociar dinero mientras estamos en la celebración eucarística y demás. Esa es una parte por medio de los sacerdotes. Otra parte también por los sacerdotes, mis queridos hijos, que ahora algunos están cogiendo el templo como una sala de modas, como una sala de belleza, y están entrando vestidos de una manera con banderas y demás. Recordemos cuando el mundial, no estamos diciendo que nosotros no podamos ser hinchas de algún equipo, que nosotros no tengamos sentimiento patrio. Claro que sí, nosotros tenemos sentimiento patrio, nosotros somos hinchas de un equipo, pero el templo se hizo para darle la gloria, el honor y la honra al Señor, no para entrar con bocinas a todo volumen, con himnos de música mundana, que la podemos tomar, claro que sí, pero no dentro del templo, sino fuera del templo. Hay otros, mis queridos hijos, que se creen cantantes por ahí y se ponen a interpretar unas canciones con melodías de la música del mundo dentro del templo. Curas muy famosos que nosotros vemos aquí en las redes sociales y que ustedes son felices porque el curita ahí canta la música del mundo con música de la iglesia. ¡Qué profanación tan grande que hacen! Y ahí los fieles alabando y participando de esa profanación del templo. Yo me encuentro con una celebración de esas y automáticamente me retiro porque yo no soy partícipe y no voy a hacer que mi cuerpo sea partícipe de esa profanación tan perversa que está haciendo el mismo cura, el mismo pastor, donde yo lo estoy alabando diciendo, ¡ay, tan bonito el Padre! ¡Ay, es que él sí es carismático! ¡Ay, es que qué emoción, qué profanación! Donde usted está siendo cómplice y le está ayudando que el demonio esté ahí. Yo automáticamente me retiro y le llamo la atención porque mi casa es casa de oración, dijo el Señor, y esta es para darle culto, y esta es para venir a orar, y esta es para venir a escuchar la palabra, no para venir a bailar, no para venir a hacer cosas. Hay que saber y tener mucho cuidado. Una cosa es la danza dentro de la iglesia y otra cosa es la profanación dentro del templo. Y muchos de los sacerdotes somos culpables de seguir profanando los templos que el Señor se dedican especialmente para el culto, la oración. Entonces uno ve que el cura ahí saltando y gozando y demás, y uno dice, ay, ese padre sí es carismático. Pero usted no sabe el mal que está haciendo. Eso mismo lo puede hacer allá afuera del templo. Eso mismo lo puede hacer en un salón parroquial. Eso mismo lo puede hacer allá en el parque. Eso mismo lo puede hacer allá en la plaza, donde pueda gritar, donde pueda saltar, donde pueda cantar sus canciones del mundo, porque no estamos diciendo que no lo pueda hacer. Claro, tiene derecho porque somos humanos. Pero el templo está dedicado especialmente a nuestra oración y por eso el Señor viene a destruir, a derribar, porque esa no es la dedicación a la cual se le ha entregado el templo. Pero también, mis queridos hijos, está al lado opuesto. También el pueblo de Dios profana los templos en muchas oportunidades, pero muchos no se dan cuenta de cómo profanamos los templos. Hay muchas personas que son la tentación para los demás dentro del templo, y eso es profanar el templo. Ay, padre, ¿cómo así? Claro, el templo se hizo para darle culto, el templo se hizo para la oración. Y por eso, mis queridos hijos, cuando ustedes ingresan a la iglesia y están ahí en la oración y suena el celular con unos corridos, porque hay veces tienen unos corridos, unas rancheras de tonos, ¿sí? Una vez llegó un señor ahí todo charro y eso estábamos en la consagración cuando suena ta 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 ta. Una troca salió de Caucasia. Y uno, oiga, sí, es cierto que puede ser charro, es cierto que puede ser mexicano, es cierto que le encanten los corridos, como a mí me pueden encantar los corridos.
Pero eso se llama automáticamente profanación del templo, hacer cosas dentro del templo que no están permitidas. Como cuando nos ponemos a chatear, como cuando nos podemos a ver redes sociales, como cuando llegamos con unos descotes por ahí, que somos el centro de atracción, cuando no tenemos la vestimenta pertinente para entrar a la celebración litúrgica. Todo eso estamos profanando cuando hacemos cosas, cuando contestamos llamadas, cuando hacemos cosas que no hacen parte de nuestra fe, de nuestro diario vivir. Cuando yo entro a una iglesia con la vecina, rise de carcajada y carcajada, estoy profanando el templo. Cuando yo me cruzo las piernas en la iglesia y me pongo a echar chisme con la vecina. Ay, ¿cómo te fue, Maruji? Ay, venga, charlamos mientras empieza la misa. ¿Y cómo te fue? No, ¿y cómo le parece? No, eso fue una cosa de locos, ¿no? Ay, no, terrible. Ahorita seguimos porque todo eso es profanar el templo, mis queridos hijos. Nosotros estamos en la iglesia es para encontrarnos directamente con Dios. Por eso, cuando a mí me suena el celular, yo tengo que hacer un acto de reparación, porque puede ser, todos están concentraditos y usted automáticamente, y ese corrido automáticamente destruyó la paz, destruyó la oración. Y aparte que hay gente que bien, no sé, deja que siga sonando el celular por allá y le vuelven a marcar y deja que sigue. Pues no sea, tenga conciencia, abra el bolso, póngase rojo, apáguelo. O no lo lleve a la iglesia, déjelo en el carro. Por una horita que no pueda contestar, por media hora que no pueda contestar, no va a pasar nada. Entonces, mis queridos hijos, la gente pasa eso por alto. Nosotros somos partícipes de la profanación del templo, pero no hacemos actos de reparación. Creemos que profanar el templo solo es que entren a destruir las cosas, que entren directamente a robarse, que entren a romper y demás. Pero no, toda profanación del templo es todo acto que va en contra de la oración. Contestar llamadas, vestirse mal, ser la provocación, no llegar. Bueno, todo eso es lo que podemos catalogar dentro de ese ámbito de profanación del templo. Eso es a nivel físico y eso necesita una reparación. Por ejemplo, si a mí me suena el celular, ¿yo cómo puedo reparar ese acto que cometí? Pues que a partir de ahora mi celular o va a entrar apagado o no lo voy a llevar a misa. Ese es mi ofrecimiento, Señor, por mi acto de reparación. Si yo verdaderamente me fui toda despechugada, toda nalgona o todo voluptuoso ahí mostrando mis atributos que el Señor me concedió, que sé que pueden ser tentación para hombres como para mujeres, y yo veo que cuando voy entrando todo el mundo me mira y puede decir, qué cura tan, no mentiras, qué hombre tan voluptuoso, qué mujer tan voluptuosa, ¿sí? Pues yo voy a hacer un acto de reparación. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a ofrecer que mi vestimenta va a ser acorde a lo que es el momento. Sí, yo puedo ir directamente con un escote, no estoy diciendo que no, pero póngase un chalcito, y mientras esté en la celebración y en sus piernas también, tápeselas en su momento, nadie está diciendo, pero yo no tengo que profanar y ser la atracción de todo el mundo. Si yo tengo caderas voluptuosas, pues bendito sea Dios, pero yo también tengo que mirar que no sea usted mismo el demonio que entra a seducir a los demás y que en cada momento esos viejos pervertidos, esos viejos morbosos, cada vez que usted se levanta, cada vez que usted se arrodilla, su mirada en vez de estar en el Santísimo está en su derrier y demás. O cada vez que usted va caminando por ahí, los hombres pervertidos o morbosos o las mujeres también envidiosas porque el Señor le ha bendecido con su buen atributo, están mirando y criticando en vez de estar directamente viendo al Señor. Son formas donde nosotros estamos profanando, pero también tenemos que hacer reparación de esos actos que yo mismo como persona he cometido en el momento. Mi casa es casa de oración. Mi casa no es casa para venir a hablar por celular. Mi casa no es casa para venir a seducir a hombres y a mujeres. Mi casa no es casa para venir a negociar. Mi casa es casa directamente donde ustedes y yo
compartimos, y eso es lo que debemos de comprender. Pero ahora, mis queridos hijos, estamos hablando de esa casa, de esa iglesia física, pero también hay una casa espiritual donde el Señor habita, y es este cuerpo. Este cuerpo que también ha sido profanado en muchas veces a causa de nuestro pecado. Este cuerpo donde hay veces muchos no permiten que el Señor ingrese porque llevan su vida sumergida en pecado, en debilidad, en pensamientos. Este cuerpo también hay muchas personas que lo han convertido en una cueva de ladrones a causa de tanta pornografía, a causa de tanta drogadicción, a causa de tanto trago, a causa de tantas cosas que se abren. Hay mujeres que se abren 20 huecos en los oídos. No dañen el templo del Señor. Hay personas que se llenan de tatuajes todo el cuerpo. Hay que saber, ya hemos hablado muchas veces de los tatuajes, pero ojo con eso, estamos profanando, estamos dañando el cuerpo del Señor. Hay personas que planifican, hay personas que hacen tantas cosas, que se hacen cirugías y demás. Ojo, mis queridos hijos, hay cirugías que no se pueden hacer porque eso nos lleva a pecar, a vanidad de vanidades. ¿Dónde está tu vanidad? Y eso nos lleva a pecar. Hay cirugías que se convierten en algo pecaminoso, y llegan a alterar directamente la dignidad del cuerpo místico donde el Señor, pero hay otras cirugías que por cuestiones de salud hay que hacerlas especialmente, y eso pues es entendible en su momento, porque el Señor nos manda a cuidar nuestras alma, cuerpo y espíritu. Entonces hay que saber, mis queridos hijos, que nosotros tenemos que comprender que también se habla de este templo que es nuestro cuerpo, de este templo que hay veces se profana con tantas cosas que hacemos. Profanar el templo es cuando tenemos un matrimonio y somos infieles. Profanar el templo es cuando hacemos cosas contrarias a lo que es el cuidado personal, a lo que el Señor nos ha mandado a custodiar. Profanar el templo es cuando vemos y tenemos tantas cosas que verdaderamente hacen que no se quede ahí, pero el Señor viene especialmente a destruir ese templo y a renovar. Él viene a destruir nuestra miseria, Él viene a destruir nuestra debilidad, Él viene a destruir nuestra maldad, Él viene a destruir todo aquello que no debe de estar en este templo. Pero tú decides. Cuando el Señor destruya todo, Él lo va a reconstruir y va a ser un templo sagrado, el cual tú verdaderamente lo puedes mantener. Cuando tú te confiesas, está automáticamente el Señor sacando, limpiando, reconstruyendo este templo para que permanezca en gracia, para recibirlo a Él en todo momento. Es un tema, mis queridos hijos, bastante amplio, pero lo que queremos con este encuentro y que nosotros meditemos es que todo acto de profanación, tanto en nuestro cuerpo, tanto en el templo físico como en este cuerpo que es el templo del Señor, tiene que tener un acto de reparación, y que nosotros muchas veces profanamos los templos y no nos damos cuenta y pasamos la vida así, sin reparar nada, sin hacer las cosas así. Y convertimos esos templos en cuevas de ladrones. Este templo se convierte en una cueva de ladrón, donde permanece el orgullo, donde permanece la avaricia, donde permanece la gula, donde permanece la fornicación, donde permanece el adulterio, donde permanece tanta porquería. Y en eso he convertido este templo. Este templo fue purificado, este templo fue consagrado, este templo fue dedicado desde el día de nuestro bautismo, limpio, purificado, transparente, puro. Pero a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, este templo se ha venido cayendo a pedazos porque yo he venido profanando, yo he venido que muchas cosas entren en mí y conviertan esta casa, este templo maravilloso que el Señor dedicó especialmente, lo hemos convertido en una cueva de ladrones, gracias a tantas cosas que vemos, que hacemos, que sentimos y demás. Se ha convertido en una cueva de ladrones. Entonces,
Reparemos. Por eso cuando nos confesamos tenemos un acto de reparación que sería cumplir la penitencia. Reparemos nuestros actos, reparemos esos templos las veces que nosotros los hemos profanado, corrijamos a estos sacerdotes que directamente hacen cosas que no son dentro de las iglesias y digámosle, recordemos la cita bíblica, el Señor nos dice que hemos convertido su casa en una cueva de ladrones. Pero nosotros lo seguimos aplaudiendo. ¡Ay, qué padre tan carismático, qué bonito! ¡Ay, ese padre es un amor! Eso hizo una celebración y entró jugando fútbol y demás, y corriendo y con arengas y con pitos y demás. Yo automáticamente veo a un cura haciendo eso, a un colega haciendo eso, y que yo esté ahí, automáticamente me retiro porque yo no voy a participar de esa profanación del templo. Ahora que fue el mundial, eso por las redes sociales y todos decían, ¡ay, qué bonito el padre! Ese es el padre fulanito de tal, qué emoción, ¡ay, ese padre canta bonito! Esas canciones convertidas en canciones católicas. No se puede usar una melodía del mundo para convertirla en una canción de la iglesia. Y hay muchos curas que se jactan diciendo, ahí tenemos a uno muy famoso que casi lo matan ahora en Ecuador, que él se cree, mejor dicho, Dios en la tierra y demás. Y eso se la pasa cantando, ahí la gente feliz, ay, es que el padre canta unas canciones hermosas, pero con la música del mundo. ¿Dónde se formó este servidor? ¿Dónde se formó este sacerdote? ¿Dónde se formó y le dieron formación litúrgica? A Dios gracias. Le escuché muy bien a mi obispo. Él es su guía espiritual, pero tome las cosas que edifican a usted y no tome las cosas malas que hace él. Y si eso me lo dijo un obispo, me quedó muy claro en mi formación hacia la vida consagrada. Así que mis queridos hijos, nosotros debemos de ser conscientes y escuchar con mucha atención todos los días lo que nos dice el Señor por medio de su palabra. Y es una palabra que inquieta, es una palabra que puede arrancar todas justificaciones de nosotros. Porque recordemos, desde que las excusas se hicieron, todo el mundo queda bien, pero yo no puedo justificar mis actos. Yo no puedo justificar nada si tengo conocimiento de lo que Dios ha hecho y me manda hacer. Ojo, cuando yo me justifico ante Dios, puedo ser uno de esos ladrones, puedo ser uno de esos bandidos que buscando directamente su justificación empieza a decir, ¡ay! Es que yo no sabía, ¡ay! Es que yo no lo quería hacer. La casa de Dios es para encuentro personal con Él. La casa de Dios espera un diálogo de comunión con Él. La casa de Dios está hecha especialmente para la oración de los pueblos. Y por eso Jesús, cuando llegó y vio ese templo convertido en eso, ¿qué hizo? Sacarlos, echarlos, sacarlos fuera. Y Él podía destruir ese templo y volverlo a reconstruir. Así que nosotros también podemos pedir al bueno de Dios que destruya este templo, todo lo que hay, todo lo que nos sirve, y que lo empecemos a cimentar en la fe, en la esperanza, en la caridad. Nuestro fundamento es la oración, mis queridos hijos. Nuestro fundamento es la comunicación con Dios. Nuestro fundamento es especialmente acoger lo que Dios nos dice en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Nuestro fundamento también es formar directamente a nuestros pequeños, educarlos desde pequeños, el respeto a los templos. Pero hoy día uno ve a las señoras que llevan ahí a la iglesia y lo primero que hacen para que el niño se calle es darle el celular. Hay que educarlos, mis queridos hijos. Hay que impartirles el discernimiento, hay que formarlos directamente y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a educarnos en la fe, para que nosotros podamos caminar. Hijos, para todo hay un espacio. El espacio es la oración en el templo. Pero para jugar tenemos tiempo, para reír tenemos espacios, para compartir tenemos espacios, para mostrar nuestros atributos también hay espacios. Pero el templo es un lugar de oración. Y recuerden,
El templo no se puede convertir en una cueva de ladrones. ¿Y cuántos de nosotros hemos profanado el templo? ¿Y cuántos de nosotros hemos convertido el templo en una cueva de ladrones? Tanto el templo físico como el templo espiritual. Así que, mis queridos hijos, acojamos a los pobres, acojamos a los humildes, acojamos a aquellos que luchan por la dignificación, por la restauración, ¿sí? Acojamos a aquellas personas que verdaderamente todos los días están orando por las personas que siguen profanando los templos. Y ya hablamos de cómo lo podemos profanar, así que siempre unámonos con alegría, unámonos con gozo, cantemos, hagamos arenga directamente de alabanza al Señor por la reparación de esas personas que han venido a profanar nuestros templos, tanto este templo espiritual que es nuestro cuerpo, como ese templo físico que es la iglesia. Yo te invito a que puedas hacer un examen de conciencia desde que tienes uso de razón y pienses cuántas veces tú o alguno de los tuyos ha profanado el templo, y que empieces a hacer actos de reparación para reparar las faltas que hayamos cometido dentro de nuestros templos. Recuerda, son muchas cosas, y cuando veas a alguien convirtiendo el templo en una cueva de ladrones, ora por él, ora también para reparar las faltas que ha cometido en su momento. Ya hablamos de las formas, y faltan muchísimas, pero son como algunas con las cuales muchos seguimos profanando esos templos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.